Los 6 mejores combates aire-aire de la Guerra del Golfo Pérsico entre Irak y Estados Unidos. Febrero de 1991 marcó la conclusión de la Operación Tormenta del Desierto y el final de la Guerra del Golfo Pérsico, en la que se produjeron algunos de los enfrentamientos aéreos a mayor escala de la era de los reactores, con una frecuencia e intensidad mucho mayores que en los conflictos anteriores de Vietnam o en la guerra Irán-Irak. Durante el conflicto, Irak desplegó una flota compuesta principalmente por aviones ligeros de tercera generación, como los Mirage F-1 y los MiG-23, mientras que Estados Unidos desplegó principalmente aviones pesados de cuarta generación, los F-15, para realizar misiones de superioridad aérea y derribar aviones iraquíes. El F-15C Eagle de la Fuerza Aérea estadounidense fue el responsable de la gran mayoría de los derribos aire-aire durante la guerra, y casi el 95% de los derribos estadounidenses se produjeron con el apoyo de aviones de alerta temprana aerotransportados, como los E-3 Sentries, que proporcionaron una importante ventaja de conocimiento de la situación a las unidades aéreas estadounidenses y valiosos datos sobre los objetivos de los aviones iraquíes. Irak carecía de acceso a aviones de alerta temprana o a cualquier tipo de avión pesado de cuarta generación, pero consiguió algunos éxitos utilizando su élite de cazas MiG-29 de cuarta generación de peso medio y sus antiguos interceptores pesados MiG-25. A continuación, se rece un vistazo a los 6 enfrentamientos aire-aire más notables de la guerra. El 17 de enero se produjeron los primeros enfrentamientos aire-aire entre las fuerzas iraquíes y estadounidenses, con 2 cazas de peso medio F-18 Hornet de la Armada estadounidense enfrentados a interceptores MiG-25P de Foxbat iraquíes del 96º Escuadrón de la Fuerza Aérea. Los Hornets fueron disparados a larga distancia por misiles aire-aire R-40, que tenían ojivas masivas de 100 kilogramos y tenían mayor alcance que sus homólogos estadounidenses. Uno de los Foxbats derribó con éxito un F-18, cuyo piloto, el capitán de corbeta Scott Speicher, murió en el acto. El MiG-25 está considerado como el avión más capaz de la Fuerza Aérea iraquí en términos de capacidad de combate aire-aire, y era el tercer avión soviético más capaz en servicio en ese momento. Los aviones se habían utilizado principalmente como bombarderos de ataque durante la guerra entre Irán e Irak, pero se utilizaron para misiones aire-aire durante la Guerra del Golfo, que fue la función principal para la que se diseñó originalmente el fuselaje. Los aviones contaban con un amplio y potente conjunto de sensores y podían operar a altitudes extremadamente altas y a velocidades superiores a Mach 3, lo que los convertía en los reactores de combate más rápidos que entraban en servicio en cualquier parte del mundo. Los Foxbats fueron los principales rivales de la superioridad aérea estadounidense durante el conflicto. El 17 de enero, 2 MiG-25 iraquíes se enfrentaron a los F-15 estadounidenses en el momento en que los Eagle realizaban una misión de escolta para un ataque contra objetivos terrestres iraquíes. Los misiles R-40 de los MiG no alcanzaron sus objetivos y los F-15 tomaron represalias disparando 10 misiles contra los Foxbats. Los MiG eran muy resistentes a los misiles AIM-7 utilizados por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, debido en gran parte a su altísima velocidad, y finalmente evadieron los 10 misiles sin sufrir daños. El F-15 había sido desarrollado específicamente para combatir a los MiG-25 soviéticos y estaba muy influenciado por el diseño del Foxbat. Ambos eran aviones pesados diseñados principalmente para el combate aire-aire, pero el F-15 tenía la ventaja de contar con el apoyo de aviones AWACS que le proporcionaban un conocimiento mucho mayor de la posición de su enemigo. Además, los MiG-25 eran variantes de exportación de gama baja, inferiores no solo a los que estaban en servicio en la Unión Soviética, sino también a los desplegados por los miembros del Pacto de Varsovia, lo que significa que la capacidad de los aviones iraquíes para enfrentarse a los F-15 fue un logro impresionante. El 17 de enero un MiG-29 iraquí se enfrentó a un caza de ataque estadounidense F-111 y a un bombardero pesado B-52G. El MiG-29 era el caza soviético más nuevo que se recía para la exportación, y aunque sus misiles y su rendimiento general en vuelo eran considerablemente inferiores a los del mucho más grande MiG-25, el avión seguía comparándose favorablemente con la mayoría de los cazas estadounidenses.
El caza utilizó un misil de corto alcance R-60 para neutralizar al F-111, y posteriormente utilizó un nuevo misil de largo alcance R-27 para disparar y dañar gravemente al bombardero pesado B-52. El R-27 se consideraba el misil aire-aire más capaz desplegado por aviones de tamaño de caza, y este fue uno de sus primeros enfrentamientos. El conjunto de sensores del MiG-29 estaba bien adaptado a los enfrentamientos aire-aire de largo alcance. El MiG fue diseñado principalmente para enfrentarse a cazas occidentales de cuarta generación de peso ligero y medio, como el F-16 y el F-18, y aunque podría hacerlo en condiciones favorables, la Fuerza Aérea de Estados Unidos evitaría este tipo de enfrentamientos a lo largo de la guerra y, en su lugar, buscaría y destruiría los cazas con sus F-15. En el primer enfrentamiento aire-aire entre F-15 y MiG-29, dos de los primeros intentaron perseguir a los MiG tras ser alertados de su presencia por aviones E-3 AWACS. Los dos MiG-29 iraquíes giraron y se enfrentaron a los Eagles, y los 4 aviones volaron directamente el uno hacia el otro. Los MiG se beneficiaban de la superioridad de sus misiles y de su mayor maniobrabilidad, mientras que los Eagles contaban con conjuntos de sensores más potentes, una mayor carga de misiles y el apoyo de los AWACS, que era quizá su ventaja más significativa. Los Eagles consiguieron el primer impacto con un misil AIM-7 Sparrow que alcanzó a un MiG-29 de frente. El segundo MiG consiguió bloquear a un F-15C, lo que obligó al Eagle a descender en picado y lanzar bengalas para romper el bloqueo y contrarrestar el sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojos, IRST, del MiG. Los IRST eran una característica común a todos los cazas soviéticos de cuarta generación, que Estados Unidos empezaría a integrar en sus propios cazas más de 30 años después. El bloqueo del radar se rompió con éxito y el MiG-29 superviviente fingió huir hacia el norte, antes de volver a enfrentarse a los F-15 de frente mientras se reunían con un avión cisterna KC-135. Como los F-15 no pudieron determinar si el MiG-29 era amigo o enemigo, el caza iraquí se acercó y se enfrentó al Eagle a corta distancia. Las aeronaves de ambos bandos realizaron complejas maniobras, y el MiG-29 se apoyó en sus incomparables prestaciones en el combate a distancia visual para tratar de ganar ventaja. Mientras los aviones volaban uno alrededor del otro cada vez más cerca del suelo, el MiG-29 maniobró demasiado cerca y se estrelló, aunque no antes de que el piloto se eyectara con éxito. Mientras que los F-15 estadounidenses utilizaban las últimas variantes de los misiles aire-aire de corto alcance AIM-9, los MiG-29 iraquíes utilizaban los anticuados misiles R-60 para los enfrentamientos a corta distancia, en lugar de los nuevos R-73 utilizados por las unidades soviéticas y del Pacto de Varsovia. Los estudios sobre el R-73 en la Alemania posterior a la unificación determinaron posteriormente que el misil proporcionaría a los pilotos soviéticos una ventaja muy decisiva en los combates a corta distancia debido a su capacidad de disparar en ángulos mucho más extremos, y si Irak hubiera armado sus MiG de esa manera, probablemente habrían salido ganando en los combates a distancia visual. El 19 de enero se produjo uno de los únicos enfrentamientos aire-aire en los que participaron aviones de un miembro de la coalición liderada por Estados Unidos que no fueran las propias Fuerzas Armadas estadounidenses contra la Fuerza Aérea iraquí, con un caza Tornado de la Real Fuerza Aérea Británica que, según se informa, fue derribado por un MiG-29 iraquí utilizando un misil R-60MK. El Tornado era un avión de cuarta generación, y está ampliamente considerado como uno de los cazas de cuarta generación más pobres en términos de rendimiento en combate aire-aire, que se compara desfavorablemente con sus homólogos soviéticos y estadounidenses. El uso del R-60 indica que se trata de un combate a corta distancia, donde el Tornado era especialmente débil debido a su limitada maniobrabilidad y donde el MiG-29 era especialmente capaz. Aunque la mayoría de los combates aire-aire durante la Operación Tormenta del Desierto tuvieron lugar en los 3 primeros días, y poco después Irak evacuó el grueso de su flota de cazas a Irán debido a la destrucción de sus aeródromos, los MiG-25 Foxbats de élite del país no fueron evacuados y pudieron obtener una victoria sobre los F-15 estadounidenses en un combate el 30 de enero. Los Foxbats tuvieron acceso prioritario a los aeródromos que quedaban en Irak, y fueron desplegados para romper el muro de F-15 que la Fuerza Aérea estadounidense había creado para restringir las actividades aéreas iraquíes.
Se desplegaron 2 Foxbats y emboscaron a 2 F-15 estadounidenses, cuya ubicación fue supuestamente averiguada por la inteligencia iraquí tras interceptar las comunicaciones estadounidenses. Los MiG se desplegaron desde bases aéreas distintas, lo que les permitió enfrentarse a los Eagles desde distintos lados. La salva inicial de misiles R-40 de los Foxbats alcanzó a un F-15 que, según Estados Unidos, pudo regresar a la base tras sufrir daños. Fuentes oficiales iraquíes afirmaron que en un principio no se había confirmado la muerte, pero posteriormente confirmaron haber derribado el Eagle después de que, al parecer, las fuentes localizaran el F-15 derribado en el suelo.